La humillación de Roma. El sol quema el desierto de Mesopotamia. Miles de soldados romanos avanzan lentamente, cubiertos de polvo. El sonido metálico de las armaduras resuena en el silencio. Al frente del ejército está el hombre más rico de Roma, Marco Licinio Craso. Tiene una ambición enorme. Quiere conquistar Oriente, y superar la gloria de Julio César y Pompeyo. Pero algo no va bien. En el horizonte, no hay ejércitos formados. No hay murallas. No hay batalla tradicional. Solo jinetes. Cientos, luego miles. Arqueros a caballo girando alrededor de las legiones romanas. Y entonces empieza la pesadilla. Una lluvia interminable de flechas cae sobre los escudos. Los romanos intentan avanzar, pero los jinetes desaparecen. Intentan perseguirlos, y los arqueros disparan mientras huyen. Un truco militar devastador. Hoy lo conocemos como el disparo parto. Horas después, la maquinaria de guerra más poderosa del mundo antiguo está destruida. Más de 20.000 legionarios muertos. Y Craso. Capturado. Según algunas crónicas, los vencedores vertieron oro fundido en su garganta para burlarse de su codicia. Todo esto ocurrió en el año 53 a.C. En la batalla de Carras. Y plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo pudo un imperio que muchos romanos consideraban bárbaro derrotar tan brutalmente a Roma? Y aún más extraño. ¿Por qué los libros de historia hablan tan poco de ellos? Hoy exploraremos el misterio del único imperio que Roma nunca logró dominar. El Imperio Parto. Un imperio nacido en las estepas. La historia de los partos no empieza en palacios. Empieza en las estepas de Asia Central. Eran jinetes nómadas. Pastores y guerreros que vivían sobre sus caballos. Su tribu pertenecía a un grupo llamado los Parni. Y en el siglo III a.C. ocurrió algo inesperado. Un líder llamado Arsaces conquistó una región llamada Partia. Allí nació una nueva dinastía. La dinastía arsácida. Pero el mundo en ese momento estaba dominado por los herederos de Alejandro Magno. En particular por el poderoso imperio seleucida. Al principio, los partos eran solo una pequeña rebelión. Pero poco a poco fueron conquistando territorios. Ciudad tras ciudad. Reino tras reino. Hasta controlar una región enorme que iba desde Irán hasta Mesopotamia. Y lo hicieron sin copiar el modelo romano o griego. Su imperio era diferente. No centralizado. No burocrático. Era una confederación de nobles guerreros. Y esa estructura terminaría siendo una de sus mayores fortalezas. El arma secreta, la guerra de caballería. Roma dominaba el mundo con su infantería pesada. Las legiones eran máquinas de guerra perfectas. Pero tenían una debilidad. Dependían del combate cercano. Y los partos nunca peleaban así. Su ejército tenía dos tipos de guerreros devastadores. Primero, los arqueros a caballo. Jinetes extremadamente rápidos. Podían disparar flechas con precisión mientras galopaban. Y lo hacían en todas direcciones. Incluso hacia atrás. De ahí nació la táctica conocida como disparo parto. Los enemigos creían que los partos estaban huyendo. Pero en realidad era una trampa. Mientras se retiraban, seguían disparando. Agotaban al enemigo. Lo rodeaban. Lo destruían lentamente. Pero eso no era lo peor. Porque detrás venía la segunda fuerza. Los catafractos. Caballería pesada completamente cubierta de armadura. Caballo y jinete, protegidos con placas metálicas. Avanzaban como tanques de la antigüedad. Con lanzas enormes llamadas contos. Cuando cargaban contra tropas ya debilitadas por las flechas. La batalla terminaba. Roma simplemente no tenía una respuesta efectiva para esta combinación. El factor geopolítico que Roma no pudo romper. Pero la fuerza militar no explica todo. El verdadero poder parto estaba en el comercio. Su imperio controlaba el punto más importante del mundo antiguo. El paso entre Oriente y Occidente. Es decir, la ruta de la seda.
A través de sus territorios pasaban caravanas cargadas de seda china, especias de la India, piedras preciosas, perfumes, marfil. Todo lo que Roma deseaba, debía pasar por territorio parto. Esto significaba algo crucial. Roma necesitaba a los partos. Incluso cuando eran enemigos. Los partos eran intermediarios comerciales. Y se hicieron increíblemente ricos gracias a ello. Además, su territorio era gigantesco. Desiertos, montañas, llanuras infinitas. Un terreno perfecto para la guerra de guerrillas a caballo. Cada vez que Roma intentaba invadir, los partos simplemente retrocedían hacia el interior. Y atacaban las líneas de suministro romanas. Era una guerra imposible de ganar rápidamente. Misterios arqueológicos del Imperio Parto. Y aquí aparece otro misterio fascinante. Sabemos sorprendentemente poco sobre los partos. ¿La razón? Dejaron muy pocos textos escritos. Gran parte de lo que sabemos proviene de escritores romanos. Es decir, de sus enemigos. Eso ha creado una visión incompleta de su civilización. Pero la arqueología está revelando pistas sorprendentes. Por ejemplo, la ciudad de Nisa, una antigua capital parta. Allí se encontraron estatuas de estilo griego, arte persa, arquitectura única. Los partos no destruyeron las culturas que conquistaban. Las mezclaron. Crearon una civilización híbrida. Entre Persia, Grecia y Asia Central. Un verdadero cruce de culturas. ¿Por qué Roma nunca pudo conquistarlos? Roma lo intentó muchas veces. Generales como Marco Antonio invadieron territorio parto. También emperadores posteriores. Pero nunca lograron una conquista permanente. Las razones fueron varias. Primero, la caballería parto era perfecta para ese terreno. Segundo, su imperio era flexible. No dependía de una capital única. Y tercero, los romanos estaban peleando en demasiados frentes. Germania, Britania, África, el Danubio. Conquistar Partia habría requerido un esfuerzo gigantesco. Quizás demasiado grande incluso para Roma. El legado olvidado. El imperio parto sobrevivió casi 500 años. Finalmente fue reemplazado por otro gran poder persa. El imperio sasánida. Pero su legado fue enorme. Inspiraron tácticas militares que se seguirían usando durante siglos. Demostraron que Roma no era invencible. Y controlaron uno de los puntos más estratégicos de la historia mundial. Sin ellos, el comercio entre Oriente y Occidente habría sido completamente diferente. Aún así, hoy siguen siendo uno de los imperios más olvidados de la antigüedad. Quizás porque no dejaron grandes monumentos. Quizás porque la historia fue escrita por Roma. O quizás porque su mayor arma fue algo que no se puede conquistar fácilmente. El dominio del espacio. Y del movimiento. La Guerra Fría entre Roma y Partia. Después de la catástrofe de Batalla de Carras, Roma aprendió una lección dolorosa. Los partos no eran un enemigo cualquiera. Eran una superpotencia. Durante siglos, Roma y Partia mantuvieron algo parecido a una guerra fría antigua. No era una guerra constante. Era una lucha de influencia. Espionaje. Diplomacia. Reyes títere. Y sobre todo, propaganda. Ambos imperios luchaban por el control de un territorio clave. Armenia. Un pequeño reino atrapado entre dos gigantes. Para Roma, Armenia debía ser un estado aliado. Para los partos, debía ser un reino subordinado. Y cada vez que uno de los imperios colocaba un nuevo rey, el otro reaccionaba. Esto provocó guerras intermitentes durante más de 200 años. Pero algo curioso empezó a suceder. Roma dejó de intentar conquistar todo el imperio parto. En cambio, buscó algo mucho más simbólico. Recuperar su honor.
El día en que Roma recuperó su orgullo. La derrota de Carras dejó una herida profunda en el orgullo romano. Pero había algo todavía peor. Los partos habían capturado los estandartes de las legiones romanas. Los Aquilae. Las águilas sagradas de Roma. Perder un estandarte era una vergüenza eterna. Durante décadas, Roma quiso recuperarlos. Finalmente, en el año 20 a.C., el emperador Augusto logró algo increíble. No mediante guerra, sino mediante diplomacia. El rey parto Fraates IV devolvió los estandartes capturados. Roma celebró el evento como si fuera una gran victoria militar. Se construyeron monumentos. Se acuñaron monedas. Se proclamó que Roma había vengado Carras. Pero la realidad era distinta. Roma no había conquistado Partia. Solo había negociado con ella. Y eso revela algo muy importante. Incluso en el apogeo de su poder, Roma tuvo que tratar a los partos como iguales. El imperio que enseñó a Roma a respetar Oriente. Durante siglos, Roma había derrotado a casi todos sus enemigos. Cartago, Grecia, Egipto, Galia. Pero en Oriente encontró algo diferente. Un rival capaz de igualar su poder, desafiar su ejército y sobrevivir durante siglos. Los partos demostraron algo que pocos pueblos lograron en la antigüedad. Que el imperio romano tenía límites. Y ese equilibrio entre Roma y Partia cambió la historia. Porque mantuvo abierto el puente entre dos mundos. Occidente y Oriente. Sin ese equilibrio, la historia del comercio, la cultura y las ideas habría sido completamente distinta. Ahora quiero preguntarte algo. Imagina que eres un general romano. ¿Sabes lo que pasó en Carras? ¿Sabes lo letales que son los arqueros partos? Y aún así, Roma quiere conquistar Persia. Entonces dime en los comentarios. ¿Crees que si Craso no hubiera sido tan ambicioso, Roma habría conquistado Persia? ¿O los partos eran simplemente invencibles en su propio territorio? Los leo. Y si te gustan estos misterios de la historia antigua, suscríbete. Porque el próximo imperio olvidado podría ser aún más sorprendente.